Este es un anuncio pagado por Herman Law. Bienvenidos al programa de hoy. Soy Estefanía Iglesias y hoy estoy a través de Skype con los abogados de abuso sexual Jeff Herman y Chriselle McSweeney, ambos abogados litigantes reconocidos a nivel nacional y defensores de sobrevivientes de violación, abuso sexual, explotación sexual. La firma de Jeff Herman Law es una de las firmas de abogados de lesiones personales más prominentes de nuestra nación, especializada en la representación de víctimas de abuso sexual en casos civiles en New York y en el resto del país. Jeff y Chriselle, gracias por estar aquí hoy a través de Skype durante lo que se ha convertido en una terrible experiencia para nuestra nación. Según su experiencia, abogados Jeff y Chriselle, ¿quiénes son los perpetradores típicos? Y de hecho, Jeff va a contestar en inglés, Chriselle en español, así que ahora voy a hacer la pregunta en inglés. Based on your experience, who are the typical perpetrators? The work that I do typically involves institutional defendants. And the institutions that I see most times are the Catholic Church by far, other churches and temples, absolutely, there's predators there, schools, Boy Scouts, foster homes, orphanages, any place where there's kids, there's going to be predators. Personas que abusan sexualmente de niños usualmente son personas en quien uno confía. Depredadores infantiles son personas que se infiltran en lugares donde se encuentran niños, por ejemplo, escuelas, guarderías, hogares sustitutos e iglesias, especialmente en la Iglesia Católica. La razón es porque las iglesias, bajo la dirección de la Santa Sede, estaban obligadas a mantener quejas de abuso sexual de sacerdotes en secreto y no reportar esas quejas, lo cual resultó en sacerdotes abusando de niños sabiendo que no iba a haber consecuencias, creando una cultura de abuso infantil en iglesias católicas por muchos años. Cuando te escucho hablar así, me pregunto, ¿estás atacando religiones, iglesias específicamente? No, claro que no. Nuestra meta en Herman Law es ayudar a personas que han sufrido abuso sexual, sanarse emocionalmente por medio del sistema legal y también proveer información para poder prevenir el abuso sexual infantil. Ahora hablaste de instituciones religiosas, pero ¿qué hay de las escuelas, Chriselle? Claro. Hay niños en la escuela, lo cual quiere decir que hay depredadores que se infiltran en las escuelas para poder accesar a estos niños para sus motivaciones depravadas. Quiero informarles que la mayoría de depredadores sexuales son hombres. Aunque es posible que el abuso haya sido por una mujer, han habido menos casos de abuso infantil por mujeres. Las escuelas también deben de tomar precauciones para prevenir el abuso sexual de menores y tomar en cuenta cualquier señal de advertencia de abuso sexual. Tengo entendido que existen nuevas leyes en ciertos estados de que amparan a personas que fueron abusados cuando fueron niños, a pesar de que haya pasado muchísimo tiempo. ¿Esto es verdad? Sí, afortunadamente hay muchos estados que han pasado leyes que permiten a las personas que han sido abusados sexualmente demandar a instituciones responsables por el abuso sexual. Estas leyes han sido pasadas en los estados de Nueva York, New Jersey y California. Tienen que tomar en cuenta que aun si el abusador haya fallecido, pueden demandar a estas instituciones. También tomen en cuenta que hay una fecha límite para estas leyes. Entonces, es importante llamar a la firma de Herman Law para que puedan conocer sus derechos y aprovechar estas nuevas leyes. Los casos que involucran entidades públicas o privadas como escuelas, instituciones religiosas o Boy Scout, ¿tienen responsabilidad por daños a estas víctimas? Sí, claro. Estas organizaciones son responsables por los niños que son parte de la organización y tienen el deber de proteger a estos niños de daños previsibles. La manera de prevenir el abuso sexual infantil es hacer responsables a estas instituciones que en vez de proteger a niños, protegen a los depredadores sexuales y exponer a los depredadores.
Estuve investigando y estoy teniendo un poco de dificultad para entender estas estadísticas. ¿Es cierto que cientos o potencialmente miles de sacerdotes han sido identificados como pedófilos en los Estados Unidos? Desafortunadamente, esto es verdad. Miles de sacerdotes han sido acusados de abusar sexualmente a menores. También sé que aún hay muchas personas, y más en las comunidades hispanoamericanas, que no han hablado sobre el abuso, lo cual quiere decir que tal vez hay más sacerdotes que hayan abusado sexualmente a niños que todavía no se conocen. Quiero aprovechar este momento para hablar sobre las limitaciones que causan a que personas en las comunidades hispanoamericanas no reporten abuso sexual. Es una combinación de barreras de lenguaje, situación económica o falta de estatus inmigratorio. Específicamente para personas que han sido abusadas sexualmente por un sacerdote, es porque más de un 50% de hispanoamericanos son católicos. Lo mencionado hace que un adulto abusado sexualmente no quiera romper el silencio. Es importante saber que reportar el abuso sexual ayuda a la persona a sanar emocionalmente. También, reportar el abuso sexual por un sacerdote no es atacar a la Iglesia Católica. Imagínese que nadie hable del abuso sexual infantil. Eso resultaría en que este problema sea mucho más grande de lo que es hoy en día. Estoy segura de que la información proporcionada hoy será útil para cualquier persona que haya sufrido abuso sexual o conozca a alguien que lo haya hecho. ¿Puedes contarnos más sobre su firma en particular y cómo ustedes son diferentes a otras firmas de lesiones personales en la forma específica en que manejan los casos de abuso sexual? Claro, la firma de Herman Law ha representado exclusivamente a víctimas de abuso sexual por más de 20 años. Esto significa que tenemos la experiencia, reputación y compasión que se merecen nuestros clientes. Sabemos lo delicado y difícil que es hablar sobre el abuso sexual. Durante la consulta inicial, dejamos que el cliente nos hable sobre su pasado, escuchamos y no requerimos detalles en la primera consulta. Es más para dar información al cliente y dejar que el cliente comparta la información que se siente cómodo compartir en ese momento. Muchos clientes me dicen que yo soy la primera persona y única persona con quien ha hablado sobre esta situación. Yo y las otras personas en Herman Law sabemos lo importante y delicado que es esta situación para nuestros clientes. Si usted o alguien que usted ama ha sufrido abuso sexual cuando fue niño, quiero que sepan que los abogados de Herman Law están aquí para abogar por usted. Dedican el 100% de su práctica a representar a sobrevivientes de abuso sexual infantil en casos civiles y han obtenido cientos de millones de dólares en veredictos y acuerdos en relaciones sexuales con niños y también casos de abuso. Por favor, llame al número que aparece en su pantalla ahora. Operadores de habla hispana están disponibles. Y recuerde que la consulta es completamente confidencial y es gratis. Llame a la ley de Herman ahora. ¿Usted o alguien que usted conoce ha sido abusado sexualmente? Herman Law ayuda a las víctimas a sanar dándoles una voz y responsabilizando a las organizaciones. Si fue abusado de niño, las nuevas leyes ahora pueden permitirle presentar una demanda civil por un periodo limitado de tiempo. No importa la edad que tenga o hace cuánto tiempo sucedió, se pueden presentar reclamos para adultos que fueron abusados de niños por sacerdotes, padres adoptivos, maestros, líderes y entrenadores de Boy Scout. El 90% de las víctimas de abuso sexual son abusadas por alguien que conocen. La mayoría de las víctimas son preparadas o seducidas por sus depredadores, lo que hace que los niños se conviertan en víctimas obedientes. Los abogados de abuso sexual entienden esto. Han representado exclusivamente a víctimas de abuso sexual durante más de 40 años. Han recuperado cientos de millones de dólares para las víctimas, pero lo más importante es que han ayudado a los clientes a sanar contando su historia. Ahora puede obtener justicia y ser compensado por los daños de dolor y sufrimiento. Póngase en contacto con Herman Law para obtener más información. Bienvenidos a nuestro programa. Para aquellos espectadores que nos acaban de sintonizar, conmigo están los abogados de abuso sexual Jeff Herman y Chriselle McSweeney.
ambos abogados litigantes reconocidos a nivel nacional y defensores de sobrevivientes de violación, abuso sexual y explotación sexual. Tengo una pregunta. ¿Cuáles son o si tienen que haber algunas señales de advertencia para que los padres deban de tener en cuenta? Por ejemplo, algún foco rojo que los alerte. ¿Pueden ustedes dos ayudar a los padres a entender cuáles podrían ser esas señales de advertencia? Sí, depredadores sexuales usualmente no comienzan con violencia sexual. Ellos gradualmente preparan a los menores o a las víctimas para sus intenciones de abuso sexual, para normalizar el abuso. Ya cuando el depredador abusa del menor, el menor confía en el depredador, causando confusión. Ejemplos de señales de advertencia son, por ejemplo, sentar a un niño en su pierna, regalarle dulces, juguetes o dinero, tocando al niño de maneras que no necesariamente son sexuales, como hacer cosquillas o dar masajes. Esto ayuda al depredador sexual normalizar el toque, ya cuando se vuelva más seria la situación, el niño no puede diferenciar entre un toque aceptable o un toque que no es aceptable. Una de las cosas que mencionaste son los sentimientos de vergüenza que sienten estas víctimas sobre esta experiencia abusiva para muchos de ellos, que es el gran obstáculo, ¿no? ¿Puedes contarnos sobre los problemas de privacidad y cómo ustedes protegen la privacidad de las víctimas? Claro, primordialmente la inicia consulta es confidencial, totalmente. Segundo, sabemos que hablar del abuso sexual es delicado. Nuestros clientes tienen la opción de decidir proceder anónimamente durante el proceso. Eso es una decisión individual que no afectará el caso negativamente en lo absoluto. Otra barrera para muchas víctimas es el costo. Les preocupa que esto vaya a ser mucho dinero. ¿Puedes darnos una idea de lo que podría costarles? Sí, eso no debe ser una preocupación para víctimas de abuso sexual. La compensación de Herman Law depende totalmente de la recuperación del cliente. Es decir, Herman Law no recobra si el cliente no recibe compensación. Su empresa tiene un historial muy exitoso de recuperaciones para víctimas de abuso sexual. ¿Puedes decirnos qué tipo de resultados podría esperar la gente? Bueno, todos los casos son diferentes, pero debido a nuestra experiencia, sabemos que cuando es un caso que es de abuso sexual a un menor por un adulto, la recuperación es de millones de dólares. Ejemplos de estos son los siguientes. Hemos tenido veredictos de 10 millones de dólares por abuso sexual por un sacerdote, 5 millones por abuso sexual en una guardería y 3 millones por abuso sexual en una escuela. Como les dije anteriormente, esos son ejemplos y todos los casos son diferentes. Tengo que decir que estos son algunos números muy significativos y lo primero que pienso es ¡wow! Los daños irreparables a estas víctimas. Estoy segura de que ninguna cantidad de dinero puede realmente compensar todo el dolor que han sufrido. Si usted o alguien que usted ama ha sufrido abuso sexual cuando fue niño, quiero que sepan que los abogados de la ley de Herman están aquí para abogar por usted. Dedican el 100% de su práctica a representar a los sobrevivientes de abuso sexual infantil en casos civiles y han obtenido cientos de millones de dólares en veredictos y acuerdos en caso de abuso sexual infantil. Llame al número que aparece en su pantalla ahora. Los operadores de habla hispana están disponibles. Recuerde que la consulta es completamente confidencial y es gratis. Llame a Herman Law ahora. Ya volvemos. ¿Usted o alguien que usted conoce ha sido abusado sexualmente? Herman Law ayuda a las víctimas a sanar dándoles una voz y responsabilizando a las organizaciones. Si fue abusado de niño, las nuevas leyes ahora pueden permitirle presentar una demanda civil por un periodo limitado de tiempo. No importa la edad que tenga o hace cuánto tiempo sucedió, se pueden presentar reclamos para adultos que fueron abusados de niños por sacerdotes, padres adoptivos, maestros, líderes y entrenadores de Boy Scout. El 90% de las víctimas de abuso sexual son abusadas por alguien que conocen. La mayoría de las víctimas son preparadas o seducidas por sus depredadores, lo que hacen que los niños se conviertan en víctimas obedientes.
Los abogados de abuso sexual entienden esto. Han representado exclusivamente a víctimas de abuso sexual durante más de 40 años. Han recuperado cientos de millones de dólares para las víctimas, pero lo más importante es que han ayudado a los clientes a sanar contando su historia. Ahora puede obtener justicia y ser compensado por los daños de dolor y sufrimiento. Póngase en contacto con Herman Law para obtener más información. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa. Para aquellos espectadores que nos acaban de sintonizar, conmigo están los abogados de abuso sexual Jeff Herman y Chriselle McSweeney, ambos abogados litigantes reconocidos a nivel nacional y defensores de sobrevivientes de violación, abuso sexual y explotación sexual. Según su experiencia en casos de abuso sexual, especialmente aquellos que involucran niños, cuéntame un poquito más sobre el trastorno de estrés postraumático en un diagnóstico, porque es un diagnóstico muy real. Sí, tienes razón. Uno de los efectos de abuso sexual infantil es el estrés postraumático, que es común en adultos que han sido abusados en su infancia. Sufrir de estrés postraumático es algo bien incómodo y difícil. Personas que sufren del estrés postraumático tienen síntomas de recuerdos del abuso, ansiedad, palpitaciones, falta de respiración y muchos otros síntomas. Para sanar emocionalmente es esencial superar el estrés postraumático. Quisiera explicar un poco más sobre el estrés postraumático. Imagínense que estamos en un bosque y nos ataca un oso. Nuestro cerebro libera químicos que hacen que reaccionemos de una cierta manera involuntariamente para protegernos del oso. Esas reacciones son luchar contra el oso, correr o congelarnos, o en otras palabras, hacernos el muerto para no ser atracado por el oso. El cerebro toma esa decisión inmediata e instantáneamente para sobrevivir. Un menor siendo abusado usualmente se congela, no pelea o corre para poder sobrevivir el acoso sexual. Esto también causa confusión, como había dicho anteriormente, y hace que el menor se sienta culpable. Y a la vez que el menor esté siendo abusado, sienten ansiedad, palpitaciones, falta de aire y otros síntomas. Después del abuso, hay ciertas situaciones que causan a que la víctima sienta los mismos síntomas de cuando estaba siendo abusado. Esto es el estrés postraumático. Un ejemplo de estas situaciones son hablar sobre el abuso, ver a una persona que se parezca al abusador, regresar al lugar donde uno fue abusado, etc. El estrés postraumático se puede convertir en otras cosas para la víctima. Por ejemplo, muchas veces el abuso sexual es la primera experiencia sexual para el menor, lo que significa que es algo que afecta las relaciones sexuales como adultos. Esto puede afectar las relaciones de la víctima, resultando a que la víctima se aísle, que puede después causar depresión y resultar en alcoholismo o uso de drogas. Es un ciclo bien difícil de superar, pero por medio de nuestra representación podemos ayudar a sobrevivientes de abuso sexual a conseguir su voz y sanar emocionalmente, que es lo primordial. Usted mencionó que las víctimas que sufrieron abuso sexual hace años cuando eran niños, muchas son reacias a presentarse debido a los problemas emocionales de los que acabamos de hablar. ¿Cuáles son otras razones para que las víctimas se presenten ahora, después de que haya pasado tantísimo tiempo? ¿Qué los ayuda a presentarse y cuál es el beneficio? Hay que romper el silencio. Deben de saber que usted no está solo. Desafortunadamente hay muchas personas que también han sido abusadas sexualmente como menor. Todos merecen justicia y merecen superar esa difícil realidad. Llamen a Herman Law para saber de sus derechos referente a estas nuevas leyes antes de que sea muy tarde. Herman Law tiene abogados paralegales e investigadores que hablan en español. Siéntase cómodo en contactarnos. Recuerde que la consulta es gratis y no pierden nada en llamarnos. Al contrario, pueden lograr justicia y estabilidad emocional por el abuso que hayan sufrido como menor. Protegeremos su información y la llamada será confidencial. Romper el silencio previene el abuso de menores y ayuda a que otras víctimas reporten el abuso sexual.
especialmente en comunidades hispanoamericanas, donde no siempre tenemos una voz. Si usted o alguien que usted ama ha sufrido abuso sexual cuando fue niño, quiero que sepan que los abogados de Herman Law están aquí para abogar por usted. Dedican el 100% de su práctica a representar a sobrevivientes de abuso sexual infantil en casos civiles y han obtenido cientos de millones de dólares en veredictos y acuerdos en relaciones sexuales con niños y también casos de abuso. Por favor, llame al número que aparece en su pantalla ahora. Operadores de habla hispana están disponibles. Y recuerde que la consulta es completamente confidencial y es gratis. Llame a la ley de Herman ahora. ¿Usted o alguien que usted conoce ha sido abusado sexualmente? Herman Law ayuda a las víctimas a sanar dándoles una voz y responsabilizando a las organizaciones. Si fue abusado de niño, las nuevas leyes ahora pueden permitirle presentar una demanda civil por un periodo limitado de tiempo. No importa la edad que tenga o hace cuánto tiempo sucedió, se pueden presentar reclamos para adultos que fueron abusados de niños por sacerdotes, padres adoptivos, maestros, líderes y entrenadores de Boy Scout. El 90% de las víctimas de abuso sexual son abusadas por alguien que conocen. La mayoría de las víctimas son preparadas o seducidas por sus depredadores, lo que hace que los niños se conviertan en víctimas obedientes. Los abogados de abuso sexual entienden esto. Han representado exclusivamente a víctimas de abuso sexual durante más de 40 años. Han recuperado cientos de millones de dólares para las víctimas, pero lo más importante es que han ayudado a los clientes a sanar contando su historia. Ahora puede obtener justicia y ser compensado por los daños de dolor y sufrimiento. Póngase en contacto con Herman Law para obtener más información. Bienvenidos al programa de hoy. Soy Estefanía Iglesias y hoy estoy a través de Skype con los abogados de abuso sexual Jeff Herman y Chriselle McSweeney, ambos abogados litigantes reconocidos a nivel nacional y defensores de sobrevivientes de violación, abuso sexual, explotación sexual. La firma de Jeff Herman Law es una de las firmas de abogados de lesiones personales más prominentes de nuestra nación, especializada en la representación de víctimas de abuso sexual en casos civiles en New York y en el resto del país. Jeff y Chriselle, gracias por estar aquí hoy a través de Skype durante lo que se ha convertido en una terrible experiencia para nuestra nación. Según su experiencia, abogados Jeff y Chriselle, ¿quiénes son los perpetradores típicos? Y de hecho, Jeff va a contestar en inglés, Chriselle en español, así que ahora voy a hacer la pregunta en inglés. Based on your experience, who are the typical perpetrators? The work that I do typically involves institutional defendants. And the institutions that I see most times are the Catholic Church by far, other churches and temples, absolutely, there's predators there, schools, Boy Scouts, foster homes, orphanages, any place where there's kids, there's going to be predators. You know, and people ask me, well, you know, why so much in the Catholic Church? You know, why is that? And unfortunately, what we know is that this is not a new problem for the Catholic Church. Personas que abusan sexualmente de niños usualmente son personas en quien uno confía. Depredadores infantiles son personas que se infiltran en lugares donde se encuentran niños, por ejemplo, escuelas, guarderías, hogares sustitutos e iglesias, especialmente en la Iglesia Católica. La razón es porque las iglesias, bajo la dirección de la Santa Sede, estaban obligadas a mantener quejas de abuso sexual de sacerdotes en secreto y no reportar esas quejas, lo cual resultó en sacerdotes abusando de niños sabiendo que no iba a haber consecuencias, creando una cultura de abuso infantil en iglesias católicas por muchos años. Ahora hablaste de instituciones religiosas, pero ¿qué hay de las escuelas, Chriselle? Claro, hay niños en la escuela, lo cual quiere decir que hay depredadores que se infiltran en las escuelas para poder accesar a estos niños para sus motivaciones depradadas. Quiero informarles que la mayoría de depredadores sexuales son hombres. Aunque es posible que el abuso haya sido por una mujer, han habido menos casos de abuso infantil por mujeres.
Las escuelas también deben de tomar precauciones para prevenir el abuso sexual de menores y tomar en cuenta cualquier señal de advertencia de abuso sexual. Tengo entendido que existen nuevas leyes en ciertos estados de que amparan a personas que fueron abusados cuando fueron niños, a pesar de que haya pasado muchísimo tiempo. ¿Esto es verdad? Sí, afortunadamente hay muchos estados que han pasado leyes que permiten a las personas que han sido abusados sexualmente demandar a instituciones responsables por el abuso sexual. Estas leyes han sido pasadas en los estados de Nueva York, New Jersey y California. Tienen que tomar en cuenta que aun si el abusador haya fallecido, pueden demandar a estas instituciones. También tomen en cuenta que hay una fecha límite para estas leyes. Entonces, es importante llamar a la firma de Herman Law para que puedan conocer sus derechos y aprovechar estas nuevas leyes. Los casos que involucran entidades públicas o privadas como escuelas, instituciones religiosas o Boy Scout, ¿tienen responsabilidad por daños a estas víctimas? Sí, claro. Estas organizaciones son responsables por los niños que son parte de la organización y tienen el deber de proteger a estos niños de daños previsibles. La manera de prevenir el abuso sexual infantil es hacer responsables a estas instituciones que, en vez de proteger a niños, protegen a los depredadores sexuales y exponer a los depredadores. Estoy segura de que la información proporcionada hoy será útil para cualquier persona que haya sufrido abuso sexual o conozca a alguien que lo haya hecho. ¿Puedes contarnos más sobre su firma en particular y cómo ustedes son diferentes a otras firmas de lesiones personales en la forma específica en que manejan los casos de abuso sexual? Claro, la firma de Herman Law ha representado exclusivamente a víctimas de abuso sexual por más de 20 años. Esto significa que tenemos la experiencia, reputación y compasión que se merecen nuestros clientes. Sabemos lo delicado y difícil que es hablar sobre el abuso sexual. Durante la consulta inicial, dejamos que el cliente nos hable sobre su pasado, escuchamos y no requerimos detalles en la primera consulta. Es más para dar información al cliente y dejar que el cliente comparta la información que se siente cómodo compartir en ese momento. Muchos clientes me dicen que yo soy la primera persona y única persona con quien ha hablado sobre esta situación. Yo y las otras personas en Herman Law sabemos lo importante y delicado que es esta situación para nuestros clientes. Si usted o alguien que usted ama ha sufrido abuso sexual cuando fue niño, quiero que sepan que los abogados de Herman Law están aquí para abogar por usted. Dedican el 100% de su práctica a representar a sobrevivientes de abuso sexual infantil en casos civiles y han obtenido cientos de millones de dólares en veredictos y acuerdos en relaciones sexuales con niños y también casos de abuso. Por favor, llame al número que aparece en su pantalla ahora. Operadores de habla hispana están disponibles. Y recuerde que la consulta es completamente confidencial y es gratis. Llame a la ley de Herman ahora. Gracias. Gracias. Este es un anuncio pagado por Herman Law.